Hola, buenas noches. Ya estamos a día 20. Hoy en teoría es el programa del lunes, de lunes a la noche, que empezamos un poquito más tarde de lo habitual. Ya hemos dicho que estamos en una semana intensa y vamos a reflexionar hoy sobre eso que cada vez estamos notando más en la gente. Llega el verano, la gente tiene prisa porque haya cambios, la gente tiene la necesidad de ver cambios y parece que más de uno se empieza a desanimar pensando que esto nunca va a acabar, que esto va a seguir como ha estado en los últimos tiempos y creemos que es necesario explicar, no tanto para dar ánimos, que también a veces creemos es necesario intentar hacer esa función desde este programa, sino también para explicar la realidad de las cosas y la realidad que estamos en un momento cambiante que hay que mirar con ilusión. Vamos a intentar explicarlo como primer tema de la noche. Luego entraremos en un repaso con los temas prácticamente ya son habituales. Hoy vamos a repasar el tema judicial, el tema económico y el tema sanitario que tienen novedades en todos los frentes. Y finalmente seguiremos con el tema de Cuba con algunas novedades que creemos interesantes explicar. Si les parece, empezamos con el tema que hemos dicho, con el tema que hemos denominado algo así como el desánimo de la gente. La gente tiene prisa para que haya cambios, la gente tiene la necesidad de que sean ya e inmediatos y nosotros seguimos insistiendo en que estamos en un proceso de cambio que está yendo a una velocidad incluso podríamos decir superior a la pensada y que entendemos que la gente se ponga nerviosa, que llega verano, se ponga todavía más nerviosa, pero que no hay que desanimarse, ni mucho menos hay que estar animado. Y vamos a explicar algunos pasos que creemos trascendentes. ¿Alguien realmente hace 6 meses se hubiera creído que no estaría en el gobierno Pablo Iglesias? ¿Alguien realmente se hubiera creído hace 2 semanas, 3 semanas que no estaría en el gobierno Iván Redondo? Esa es la realidad que tenemos que analizar. Es lo que hay que empezar a ver con absoluta frialdad y sabemos que son palabras complicadas. Sabemos que llega el verano, que es un momento además de parón. Pero fíjense que hemos dicho que esta semana era intensa y está siendo muy intensa para ser, como quien dice, una de las semanas habitualmente más serenas y relajadas en la política del país en los últimos años. Pues sigue habiendo actividad y sigue habiendo actividad intensa. Lo que está claro, que nadie crea que los cambios que se producirán van a ser de una manera instantánea. Hemos dicho que hay muchos factores para valorar. Nosotros seguimos insistiendo en algo que decíamos el año pasado. Si hubiera habido una oposición fuerte en este país, este gobierno hace tiempo que no estaría. Solo hay que oír las declaraciones de hoy mismo de Casado en el que dice algo así como ahora empieza la fase alternativa. Y uno se plantea, estamos en el cuarto año de Casado, por cierto. Casado, ¿y qué cojones has hecho durante estos 3 años si no eran fases alternativas? ¿Qué te has estado preparando a cargo de todos los españoles? ¿Ayudando a Sánchez a mantenerse en el gobierno? ¿Apoyando medidas que incluso han sido declaradas inconstitucionales? Porque claro, hablar de desánimo, hablar de gente que empieza a estar cansada, nosotros lo podemos entender. Estamos delante de una situación muy complicada, estamos delante de una situación que afecta a mucha gente, tanto en la parte económica como en la parte sanitaria, y la gente cree o quiere ver cambios prácticamente de forma instantánea. Y eso sabemos que en política es muy difícil y, como diríamos nosotros, ya vemos bastantes cambios en este periodo porque, como insistimos, empezó la pandemia, un gobierno de coalición en marzo, vamos a poner por la fecha del primer confinamiento del 2020, y en apenas un año ya no está el vicepresidente. En apenas un año hay dos partidos que prácticamente están tendiendo a la desaparición, que son Ciudadanos y Podemos. En apenas un año el jefe de gabinete de Pedro Sánchez ya no está en el gobierno y todo eso ha pasado en apenas 16, 18 meses. Fíjense, Ciudadanos y Podemos llevaban
años, casi más de 10 en algún caso, funcionando con absoluta normalidad y en apenas 18 meses están en el barranco. No solo ellos, recuerden, Salvador Illa tampoco está. Una de las personas clave en la primera fase de la pandemia, con sus intervenciones diarias, también ha desaparecido. Ábalos tampoco está. ¿Quién iba a decir? El que aupó a Pedro Sánchez, o Carmen Calvo, la omnipresente vicepresidenta, tampoco está. Hombre, si alguno cree que en 16 meses todos estos cambios han sido fruto de la casualidad, pues oiga, seguramente no estamos haciendo un buen análisis. Porque todos esos cambios son fruto de la situación complicada actual. Son fruto del error de Murcia en algún caso, del tema de Ceuta en otros casos, recordemos la salida del Haya, incluso del tema de Cataluña, e incluso del paseo de Biden, por el tema, por ejemplo, principal de Redondo. Por eso nosotros queremos desde aquí, ya sabemos que es tarde, ya sabemos que la gente puede estar cansada, ya sabemos que la gente cree que los cambios se hacen al momento y nosotros siempre insistimos en lo mismo. En política, lo importante no solo de este canal, sino de la gente que escucha es que se dé cuenta que es partícipe de un momento histórico, de un momento donde las velocidades son mucho más rápidas de lo que se creen. Recordemos, apenas 18 meses todos los cambios que hemos citado, insistimos. Redondo, Iglesias, Ábalos, Calvo, Arrimadas, Ciudadanos, Podemos, Laya, Illa. Oiga, miren las noticias de enero del año pasado de qué se hablaba en política y miren de lo que se habla ahora. Por eso insistimos que en estos momentos complicados, en estos momentos que la gente entendemos que llega el verano, llega la calor, llega ese momento de desilusión porque piensan, ¡buah! No ha pasado nada, esto va a durar 2 años más. Imagínense lo que ha cambiado en unos meses. Recuerden que apenas desde este canal hemos sido los únicos que hemos ido explicando lo que iba a pasar y los cambios que se iban a producir, más lentos o menos lentos. Y nosotros apelamos a que el gran trabajo, en este caso, por ejemplo, de las hormiguitas, que ha ido erosionando en el caso de Yolanda Díaz, que efectivamente no ha saltado todavía, pero debería haber saltado por la propia ley de altos cargos, y su posición, obviamente, está muy debilitada, como hemos explicado en diversos programas, no solo en Podemos, sino en el gobierno, pues lo que nosotros debemos insistir es que la gente siga insistiendo, que aproveche algunos minutos de este verano para seguir con el portal de transparencia, seguir preguntando aquello que no han respondido, seguir insistiendo, seguir comportándose como ciudadanos que somos democráticos y que creemos en las instituciones. De todo esto vamos a ganar todos los españoles. Hoy comentábamos que hay gente que dice es que nunca van a salir del gobierno. Bueno, ¿quién iba a decir que iba a salir Iglesias? Algunos recordamos cuando decía más de uno, alguno que ya tuvimos hasta que echar del canal en su momento. Que Iglesias está en el CNI y es intocable y no sé qué. Ya no está. Cuando alguno decía Redondo es el Rasputín y no sé qué, y nosotros decíamos e insistimos, Redondo tiene una virtud que no tiene Bolaños y es que no es político. Y con Bolaños la cosa se va a poner mucho más fea que con Redondo, porque Redondo tenía esa habilidad, guste o no guste, de saber que no todo era política. Y Bolaños ya empieza a hacer más movimientos, como ha nombrado a Simancas, recuerdan, Simancas. Lo tienen que recordar aquellos que tenemos casi más de 100 años, vamos a decirlo así, porque ya estaba en aquel famoso tamallazo. Simancas era el candidato a presidente de Madrid. Y luego se ha balanceado durante todos estos años buscando cobijo en el partido y ahora le cae una Secretaría de Estado de la mano de Bolaños.
Más de uno dirá, es que la política son los que son y no entra nadie más. E insistimos, se está catalanizando, creemos un gran error, la política española. Se empezó prostituyendo a los medios y se seguirá formando esas 300, 400, digamos, familias estanco, como en Cataluña, que se hacen fuerza en el poder y que no dejan a nadie entrar dentro del gobierno. Como pasa en Cataluña, ya que es un elemento que hay que explicar claramente, esas fuerzas no son de un solo partido. No, no, no. Señores, en esas fuerzas en Cataluña, pues hay socialistas, comunistas, independentistas, de todo. Solo hay que recordar, y son cosas que no vienen de ahora, vienen de decenios anteriores. Los Maragall en Cataluña, ¿dónde empezaron a trabajar? Para quien no lo sepa, Ernest Maragall, en teoría líder de la oposición en el Ayuntamiento de Barcelona, decimos entre comillas, no hablamos ya de su hermano, es presidente de la Generalitat, pues hay que decirlo. En el 68-69 empezó en el Ayuntamiento franquista de Barcelona porque la familia de Maragall fue a ver al alcalde Porcioles y le dijo, recordemos, Maragall, nieto de poeta, persona influyente en aquella Cataluña, aunque sin un duro, que lo estaban pasando mal y que le buscaron trabajo. ¿Y dónde lo colocó el alcalde franquista? En el ayuntamiento. Becas al hermano a Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Comportamiento de la familia mafiosa que todos se protegen a todos. Y eso es lo que ahora se está exportando a la política de España. Lo que el gobierno socialista está importando en este caso a España. Colocar a aquellos que siempre han estado, ejemplo lo tenemos en Simancas, o en aquellos alcaldes, como hemos visto, de Gandía, de Gavà, que siempre han servido fieles al partido, que siempre tienen casualmente, y aquí quien quiera buscarlo sabrá por dónde vamos, un primo en la política alto cargo socialista, pueden buscar por ahí por el Mediterráneo que encontrarán alguno, y al final es la endogamia de la clase política en España. Y ante eso, lo fácil, lo que busca esta gente es lo que han buscado en Cataluña, que es que la gente huya de la política, que la gente haga la reflexión, como hemos escuchado hoy, una persona que hablábamos con ella, que nos decía, es que ¿para qué la política? Si no vale para nada, yo no voy ni a votar. Pues no, ahí está el error, porque eso es lo que quieren los políticos actuales. Quieren que la gente se aleje de la política, maniobrando y manipulando para que solo los suyos estén en la política y dejando fuera a aquellos que ellos no consideran dignos de pertenecer a la clase política. Estamos en un momento de reflexión mucho más profunda de lo que muchos creen. Esto no va de si hay que sacar a Sánchez o no hay que sacar a Sánchez. Como en Cataluña esto no iba si había que sacar a Pujol en su momento, a Artur Mas o a Junqueras. No, esto va de que el sistema que se está exportando de Cataluña a Madrid, Madrid nos referimos en el sentido de amplio de España, al gobierno de España, y que se está importando del gobierno de España, de Cataluña, es un sistema para ahuyentar a la gente de la política y todos aquellos que tengan prisa, todos aquellos que crean que esto no vale para nada, todos aquellos que lloren pensando que no hay nada que hacer, les están dando la razón y jugando a su juego. Y nuestro juego debe ser, y lo decimos con claridad, y nos da igual que a alguno no le guste, y nos da igual que alguno crea que vamos a formar aquí un ejército de algo, como nos han pedido alguna vez, no estamos para eso nosotros. Nuestra función es simplemente explicar historias y explicar lo que vemos. Pues lo que hay que hacer desde aquí, desde este canal, desde todos ustedes, esos 5, 7, 10.000, llega verano, a lo mejor son 6.000, y llega algún día verano, a lo mejor son 4.000, y llega algún sábado de verano y a lo mejor son 12.000 o 20.000. Pues todos esos miles, lo que hay que hacer es
Tocar, 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 como si fuera el fútbol. Tener, perdón la vulgaridad, la pelota en nuestra posición y saber cuándo se puede pasar en profundidad y cuándo se puede rematar. Y eso se hace con cosas que están en nuestras manos, cosas que los ciudadanos tenemos acceso. Recordamos aquella pregunta de un oyente el otro día que nos decía, que fue contestada, creemos, brillantemente por el equipo Zulú, en este caso, que decía, es que nadie hace nada. Y le decía el equipo Zulú, oiga, usted puede hacerlo. Porque la democracia es nuestra, la democracia es de todos. Y alguno dirá, es que yo no tengo recursos ni ganas de irme a poner demandas para que se cumpla la ley de altos cargos de Yolanda Díez. Pues estamos totalmente de acuerdo. Nosotros no tenemos ni ganas ni recursos tampoco para hacerlo. Seguramente entre los miles de oyentes habrá algún agobado que tenga agallas. Porque ellos saben cómo hacerlo a un coste reducido, a su propio coste. Y si no, insistimos, tocar, 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 preguntar a transparencia. Es que siempre contestan lo mismo, pues que sigan contestando lo mismo, son pruebas y evidencias para que algún día salten las cosas. Y preguntar más cosas, y preguntar las cosas extrañas, y preguntar si es cierto, por ejemplo, por cosas que van saliendo hoy, que la ministra Morán, creo que se llama, algunos no nos acordamos ya de los nombres de estos ministros nuevos, que va alardeando de que mis padres eran criados no sé qué, y yo siempre en la escuela pública, y saco unas fotos el año pasado en un colegio de la obra, donde dice que era exalumna cuando era alcaldesa de Gandía. Pues vamos a ver, si estaba allí, no estaba en lo público. Pues se le puede preguntar al portal de transparencia, ¿dónde estudió esta señora? Y alguno dirá, ¿pero eso para qué vale? Pues vale para constatar y para poner nervioso a la gente, porque entonces quien controla la situación, aunque algunos no lo crean, son los que tocan la pelota cada día. Porque tocar la pelota cada día, controlar el escenario, es un ejercicio complicado en democracia. Y hacerlo desde fuera de las instituciones, desde fuera de los partidos, hacerlo desde gente humilde y normal como somos todos nosotros, que nos levantamos cada mañana a trabajar, que nos vamos a dormir, muchos de ustedes escuchando a la madrugada, algunos recogemos bártulos todavía más tarde y al día siguiente nos toca trabajar, y lo hacemos porque creemos en el sistema democrático que sirve para fundamentalmente que todos tengamos las mismas oportunidades. Y está claro que en política en este país no todos tenemos las mismas oportunidades. Algunos, sinceramente, con la edad que tenemos no aspiramos a tener ninguna, pero sí que nos gustaría que gente más joven tuviera las mismas aspiraciones que cualquiera que se haya tirado 20 años en un partido. Porque al final lo que tiene que demostrar la democracia que funciona es cuando se preocupa por la gente. Y es obvio que no todos podemos preocuparnos por los problemas de la gente, porque estaríamos todo el día solucionando problemas y cada uno ha de estar en el lugar que le toca, y habrá grandes especialistas que se preocupan de eso, a los cuales hay que reconocer el trabajo, pero habrá también que pensar que la clase política debe empezar a preocuparse de los problemas de los ciudadanos. Y está claro que esta clase política, tanto en el gobierno como en la oposición, están más preocupados de su bolsillo que de la gente. Pero eso, e insistimos, no debe desanimar a nadie. Eso lo que ha de hacernos ver es que estamos en el buen camino. Eso lo que debe significar es que todos podemos aportar a la democracia un poquito cada día. Vía portal de transparencia, vía preguntas al Congreso, vía 30 millones de cosas. Lo fácil, desanimarse. Lo fácil, ahora voy a explicar mi caso, desaparecer. ¿A ustedes les crees que a mí me hacen gracia que me insulten día tras día por las redes sociales? ¿Ustedes se creen que uno no tiene familia que lee esas cosas? ¿Ustedes se creen que uno no tiene clientes que leen esas cosas? Pero aquí estamos y aquí vamos a seguir.
Y no hay dinero que pague eso, porque algunos creemos que esto es una cosa de todos. Y aquí no vamos de liderazgos ni de puñetas. Aquí vamos para que la gente, lo que hemos dicho hasta el primer día, sea consciente de que la democracia es que todos participen individualmente de una forma u otra. Alguno con más tiempo, lo que hemos dicho antes, alguno es abogado, pues poniendo demandas al gobierno, que no pasa nada, que no le van a meter en la cárcel ni le van a fusilar. Otros, pues porque creemos que tenemos la capacidad de explicar historias explicando historias, y todos sumando poco a poco. Quien crea que mañana, porque nosotros enviemos 1000 cartas al portal de transparencia, va a dimitir alguien, pues creemos que es complicado, pero que la presión va a estar ahí, que si atendiéramos a la ley estaría cesada, y todo eso suma, y suma con claridad, porque la fuerza del gobierno ya no es la que era. Y creemos algunos que si todos no seguimos esforzándonos, acabarán doblegando, como en Cataluña, que hay que decirlo con claridad, la democracia de todos. Hace unos días hablamos con otra persona, curiosamente una persona de origen, no creo que nos escuche, cubano, que nos explicaba un dato, curiosamente desde allí, nos explicaba un dato de Cataluña que decía: si no se hubiera desmovilizado el voto constitucionalista, cerca de 1 millón de votos, si hubieran votado los mismos que en las anteriores elecciones, habrían ganado de calle. Pero desmoralizar al votante es un ejercicio que los partidos políticos prostituidos acostumbran a hacer cuando saben que su fuerza se reduce. Y ese modelo lo hicieron en Cataluña el independentismo, sabían que el independentismo bajaba y se dedicaron a amedrentar, a hacer tener la sensación a todo el mundo, luego más la incapacidad de los partidos constitucionalistas en Cataluña, unos auténticos ineptos, empezando cuando trajeron aquí a Pablo Casado, que es para echarse unas risas. Pues eso mismo está pasando ahora en el gobierno de España. Se ven reducidos y saben que su esperanza para unas hipotéticas elecciones es desmoralizar a la gente, hundir el mensaje y hacer creer a todos que nada vale la pena. Porque con eso pasará lo de siempre. Y deben ver aquellos que les gusta analizar que hay ejemplos para seguir. Y el ejemplo más claro, participación en Cataluña en este mismo 2021, no lo olviden, poco más del 50%. Participación en Madrid, sobre el 80%. Ese 30% de diferencia marca la clave de las sociedades que son más democráticas y de las que son inmaduras, cobardes, como la catalana, y llena de gente que solo sabe llorar por un lado o por otro. Si alguno cree que España debe seguir el camino de Cataluña, oiga, primero que desintonice este canal y se dedique a otras cosas, que hay canales súper interesantes. Y me ha parecido ver hoy en televisión Conexión, ahora no les quiero mentir, creo que era Honduras o El Salvador, no sé dónde hacen un programa de esto. Seguramente seguirlo por redes debe ser la leche de interesante, pero no nos hagan perder el tiempo. Los que estemos y creamos que España no debe ser, políticamente hablando, luego cada uno que vote a quien le dé la gana, como Cataluña, donde se ha conseguido aniquilar la democracia y aniquilar las ideas de la gente gracias a un gobierno de familias, constituido incluso por mucha oposición que forma parte de los mismos. Solo hay que ver, curiosamente, quien conozca Cataluña, la cantidad de diputados de estos partidos constitucionalistas que se han pasado 3 años yendo, entre otros, al Liceo, al campo del Barça, etcétera, etcétera, que no habían ido en su puñetera vida por el hecho de ser diputados. Y al final, eso es algo clave. Los que no están conmigo, los chuclo a mi lado, los creo convertir en de los míos y entre todos expulsamos a aquellos que no estén con nosotros.
Ese es el modelo catalán. En los medios se ha hecho con clara efectividad y se ha trasladado a Madrid, a España, con la misma efectividad en los medios. Ahora se intenta trasladar a la política y por eso nosotros creemos, y acabamos esta primera parte del programa, que no se puede bajar la guardia, porque lo que está buscando el gobierno y los medios complacientes, ahora no le vamos a llamar prostituidos, no vaya a caernos un día una demanda, los medios complacientes es que la gente se desanime, que la gente se vaya de verano y diga a tomar por culo la política, perdón la vulgaridad, pero es una expresión que utilizamos mucho con el equipo Zulu, utilizamos ATPC para reducirlo. Pues eso mismo, pero esa es la realidad, lo que se quiere es reducir la esencia de la democracia, que es la esencia de todos. Quédense el dato, participación en Cataluña derrotada y humillada, 50, para reducir números, en Madrid 80. Si todos los que votaron las últimas elecciones a favor del constitucionalismo en Cataluña hubieran ido a votar masivamente, esos muchos que están llorando ahora, no estaríamos donde estamos. Es un asunto de los ciudadanos, de los españoles, querer o no querer salvar la democracia, querer pensar que nada se puede hacer o luchar con nuestros medios, pocos y escasos, lo decimos, y no lo vamos a negar. Ni una puñetera empresa ha puesto nada en este canal, así de claro. Un par han colaborado, no vamos a mentir, 2 pymes encantadoras, pero nadie ha apostado por la democracia porque están cómodos en esta situación. Porque al final el gallinero lo quieren para las gallinas. Y las gallinas son todos aquellos que solo gritan cuando alguien les va a cortar el cuello. Esa es la historia de este país. Nosotros seguimos diciendo que la gente no se desanime, que la gente siga pasando eso que hemos dicho, la pelota, portal de transparencia, Congreso, incluso hablando con nosotros, que saben que somos a veces encantadores, intentamos contestar a todo el mundo, sobre todo en Twitter, en otros canales nos cuesta más, porque tampoco tenemos todo el tiempo del mundo, y que acabe reflexionando qué ha pasado en 16, 18 meses. Fuera Iglesias, fuera Redondo, fuera Calvo, fuera Ábalos, fuera Illa, en el barranco Ciudadanos, en el barranco Podemos. Y eso no ha pasado porque vaya a significar que todo permanezca igual. Todo a pesar incluso de Casado y sus amigos. Y decíamos, íbamos a hablar de esto, pero no vamos a olvidar, y ya vamos a ir un poco más rápido porque nos hemos alargado un poco con esta presentación, digamos, con 3 temas fundamentales que siempre han estado en boga: el judicial, el económico y el sanitario. El judicial, pues los jueces que están muy cabreados con la nueva ministra de Justicia, las asociaciones judiciales. Según parece, se ha reunido unilateralmente con una, ella ha dicho que lo hace porque eran sus amigos. Es bastante espectacular estas explicaciones de algunos ministros. Tenemos, recuerden, la Unión Europea pendiente de los movimientos en el Consejo General del Poder Judicial y criticando a países como Polonia que dicen que el modelo suyo es el mismo que España, dando zascas, y esto parece que cada vez se pone más complicado. Recordemos además Holanda pidiendo, como es lógico, planes para ver a quién se deja el dinero, no vaya a dejárselo a alguien que se dedique a chorizarlo, que por cierto España en eso tiene mucha experiencia, que le pregunten en Andalucía a los seres, por decir algo. Y al final, en ese tema vamos a tener complicaciones que se van a sumar a lo económico. Nosotros hemos dicho en muchas ocasiones, este mes van a llegar 9.000 millones y las pensiones son 10.500 mensuales. Sumen por todos los meses del año y suma lo que suma. Suma más que el dinero que nos va a dar Europa. Y el dinero de Europa no va a ser regalado. Con lo cual tenemos un problema económico que si no se empieza a generar movimiento en la economía española, como parece que no se va a generar, va a ser difícil. Hoy tenemos un ejemplo claro. La caída en la bolsa, que se ha ido casi un 3% para abajo, en Wall Street se ha ido otro 3% para abajo, ya veremos mañana, y está claro que buena parte tiene que ver con los rebrotes de esta quinta ola. Otro problema sanitario
que se suma a la nueva mentira del gobierno. ¿Recuerdan aquello de las vacunas que hemos explicado alguna vez? Nosotros lo explicamos en diciembre del 2020, que lo pusimos y ha servido para los ataques casi diríamos terroristas de los trolls contra nosotros, que dijimos de que no llegarían a principio de verano con el 70% que habían prometido. Pusimos incluso las declaraciones de Salvador Illa, porque nos decían que se había dicho siempre finales de verano, donde decía en una emisora de radio que sería en mayo incluso el 70%. Y ahora parece que Sánchez, según algunos en un despiste, dice que será el 70% a finales de año, para Navidad. Está claro que la nueva ola complica las vacunaciones. Algunos, ya lo hemos dicho, estamos vacunados 2 veces, algunos también nos critican por eso en este país. Ya saben, el deporte nacional es criticar, 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 y la gente se piensa las cosas se hacen por mis cojones. Pues la realidad es la que es. La nueva ola, que no está causando tanta mortalidad como otras, gracias, algunos creemos, a las campañas de vacunación, pero sí está constatando un nuevo incremento en las UCIs, incluso el potencial colapso en las próximas semanas o meses. Y algunos vemos y comparamos con datos del año pasado, que parece mentira, pero tan difícil es la gente que se retraiga solo un año y mire qué hablábamos el año pasado y qué pasa este año. Nosotros no hablamos porque no teníamos este canal todavía, pero la realidad es que en julio del año pasado, creo recordar que por estas fechas, yo tengo muy mala memoria, debía estar por Marbella en aquella ronda con el equipo de Javier Negra, pero había, pues, no diremos tranquilidad, pero se veía, hasta el Sánchez dijo que habíamos doblegado la pandemia. Pues imagínense este año que estamos peor, imagínense cómo puede ser noviembre o diciembre. Dijo una cosa Boris Johnson, el primer ministro inglés, que algunos creemos que es acertada. Hay que empezar a pensar que vamos a vivir durante muchos meses con la pandemia. Y hay que empezar a asimilarlo, y hay que empezar a pensar en mecanismos para que la mortalidad no sea tan elevada, y aunque la vacuna, y lo decimos algunos claramente, aporte un 60%, un 70% de disminución del riesgo de muerte, pues habrá que hacerlo. Porque al final lo único que no vale en este mundo es morirse. El resto, oiga, lo puede llevar uno mejor o peor, pero no es la muerte, es la frase aquella que insistimos, que sé que ha gustado mucho, que decíamos, uno puede ser tonto comunista o comunista y tonto, no nos acordamos muy bien cuál era, pero al final está vivo. ¿Y cómo vivo? Tiene unos derechos inalienables que no tiene alguien como muerto. Hay que intentar luchar por ese tema, porque se reduzca la mortalidad, y hay que empezar a pensar en mecanismos para que todo siga funcionando a pesar de la pandemia. Dijimos en marzo del 2020, cuando muchos no sabían ni quiénes éramos, que mataría más la economía que la pandemia. Y los datos lo están poniendo cada vez más claro. Y a todo eso tenemos el repunte más grande desde el 2002 del precio de la luz. Sí, este gobierno que decía en su momento, cuando estaba la oposición contra Rajoy, que subir un 10 o un 15% era una bestialidad, pues está asistiendo a subidas de bastantes más veces. Récord desde el 2002 del precio de la luz. En fin, lo problemático que aún habrá gente que creerá en ellos. Y lo más problemático, insistimos en el mensaje inicial, es que habrá gente que ya no crea ni en ellos ni en nadie, y no crean en democracia. Y eso les favorece a ellos, a los malos. Y hay que tenerlo siempre, siempre en cuenta. Que hay una oposición mala, como la hay ahora mismo, no vamos a negarlo. Este Casado, que lleva 4 años y ahora le dice que ahora es cuando hay que empezar la fase alternativa, y es que uno se echa unas risas, pero señores, podemos echarnos unas risas de Casado, de Sánchez, de Abascal, de todos. De Arrimadas no, porque la pobrecita no sabemos dónde está, y de Iglesias tampoco, aunque haya aparecido hoy luego de 3 meses para decir una chorrada, pero bueno,
es gente que puede ser prescindible en nuestra vida, pero los que aún están, pues podemos echarle una risa a todos y no pasa nada, porque los políticos nunca lo olviden. Y en otra conversación, debemos haber hablado mucho estos días que hemos tenido, lo decíamos, los políticos no están para rendirles pleitesía, están para servirnos a los ciudadanos. El origen de la política, como aparece en la antropología, que es quien lo estudia, es cuando se junta la gente, demasiada gente, y necesitan solucionar problemas, aparece y nace la política, el lugar de la política que se decía. El lugar de la política es el lugar del servicio a la comunidad. A ustedes, a mí y a todos los que nos escuchan y no nos escuchan, hasta aquellos que no piensan como nosotros y que votan cosas diametralmente opuestas, hasta aquellos de Podemos, de Bildu, por decirlo más radical, de Esquerra Republicana. La política está para servirles a ellos también. Y esa es la realidad. Y los políticos, claro que nos podemos reír de ellos. Claro que podemos decir que Sánchez es un ególatra. Claro que podemos decir que Casado es un fracasado. Claro que podemos decir que Abascal ha vivido de chiringuitos toda la vida. Claro que se puede decir. De Arrimadas y de Iglesias no vamos a decir nadie. Bueno, Iglesias, recuerden, el correpasillos, y Arrimadas enteramente, como dice el equipo Zulú, la amiga consultora. Pues claro que podemos decirlo. Y de todos aquellos que siguen chupando, claro que hemos de estar investigando qué hacen y qué dejan de hacer, y si han cumplido o no cumplido, porque son servidores públicos. Y en este país se pone más en la picota algunos. Pongo un ejemplo, Amancio Ortega, que crea riqueza, a Roig, que crea riqueza, que a los servidores públicos, que lo único que hacen es redistribuir la riqueza que ellos no han generado. Pero los políticos, ni agua. Como decía, creo que era, no me acuerdo aquel entrenador argentino, algunos hemos visto fútbol mucho de pequeño, písalo, písalo, písalo. No me acuerdo exactamente quién era. Pero en el fondo, nosotros lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, seguir actuando para seguir pidiendo lo que en democracia hay que pedir, que es que se respeten los derechos de todos y que todos tengamos las mismas oportunidades. Y nos vamos al último tema del día, que ya se nos va tarde, que es Cuba nuevamente, según parece. Recuerden que había 400, 500 detenidos en eso que algunos no se atreven a llamar dictadura, y según leemos y nos explican, hay que decirlo todo, se ha empezado a hacer juicios rápidos donde los acusados no tienen ni abogados. Hombre, no sé si a Yolanda Díaz, que es abogado laboralista, se le caería la cara de vergüenza cuando fue abogada. Ahora podríamos echar unas risas porque nos han explicado historias de su carrera de abogada y bueno, se imaginarán que es para echarse unas risas y un cachondeo y hasta un purito. Pues que sus defendidos no fueran con abogados. ¿Qué diría Yolanda Díaz? ¿Qué dirían? Bueno, la mayoría de Podemos no son ni licenciados en Derecho, pero bueno, vamos a poner algún otro que fuera licenciado en Derecho, que no se permitiera ir a abogados a los juicios, Yolanda. Sí, 3 másters. Alguno te habrá servido para algo, campeona. ¿Eh? Porque vamos, a mí me parece raro que en otros países que halagas no vayan con abogado y tengas la boquita calladita, calladita, calladita. Pues hay que denunciarlo. Porque lo de Cuba está hecho, en el caso de la no crítica de España, con la complacencia de gobiernos como el de España y de la Unión Europea de la mano de Borrell, que siguen viendo al régimen cubano como una esencia extraña de la democracia, que no sabemos muy bien cómo la contemplan, pero a algunos nos sorprende que cuando se confirmen esos juicios sin abogados, no salte la Unión Europea y cualquier país decente. Deberíamos incluir a España, aunque con el gobierno indecente que tiene no lo tenemos muy claro, a criticar con dureza y a pedir explicaciones a ese gobierno. Porque al final, fíjense, nosotros tocamos, como hemos dicho, la pelota, tocamos el portal de transparencia, tocamos, y algunos dirán, poco podemos hacer, pero estamos ahí, animados. Pues los gobiernos, en el caso de Cuba, que toquen, y seguramente más fuerza tendrán que la que nosotros tenemos, pero siempre
cuando uno lucha por democracia o cree luchar por derechos, con ilusión, con la sonrisa amplia, con ganas de hacerlo bien y sobre todo con cero necesidad de dar explicaciones a nadie. En este país que se ha convertido en eterno tener que justificar todo, algunos creemos que lo mejor es simplemente hacer las cosas y al final, como siempre hemos dicho en el caso de los políticos, de aquí 20 años les preguntarán sus nietos: ¿y qué hiciste tu abuelo en aquel periodo difícil de España? Yo me toqué los cojones y vi una serie de Honduras o El Salvador. O yo cada día enviaba una carta al gobierno pidiendo explicaciones en algo que se llama portal de transparencia. Esa es la diferencia. Todos somos parte de la democracia y todos debemos saberlo y todos, aunque nos cueste algún día cansancio y más en verano y nos cueste tener que apagar 2 minutos la música o lo que sea para redactarlo, podemos cada día seguir insistiendo. Piensen que ya ha salido ayer que el portal de transparencia ha tenido que reforzar los medios ante la avalancha de peticiones. Y les aseguro que no son de Casado ni de los medios prostituidos de este país. Son de todos ustedes que, como dijimos en una entrevista que nos han sacado hoy de hace unos meses que la han vuelto a pasar, que está en Twitter, son los verdaderos héroes de este momento, son los miles y miles de oyentes de este canal. Les vamos a dejar como siempre con el Patreon, el canal La Transferencia, como siempre saben, nos vamos a emplazar mañana y como siempre decimos, seguimos.